Estamos con Gustavo Guerra García, ex viceministro de Transportes, todo el mundo se ha olvidado de eso, y luego estuvo, claro, en la Municipalidad de Lima. Gustavo, buenas. Buenas tardes, Jaime. Es de tu época de viceministro de Transportes, que tuviste algo que ver con el tema de la interoceánica, de alguna manera tú, no sé si lideraste, pero más o menos un movimiento contra la eliminación, contra la exoneración del SNIP, de la interoceánica. Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas, y ocurrió lo que ocurrió. Tú no sé si tú nos puedes, tenemos poco tiempo, sí, resumir qué fue lo que pasó, por qué pasó las cosas de esta manera. Yo creo que lo primero es, el gobierno del presidente Toledo, hacia el final de su mandato, decide encaminar la interoceánica contra viento y marea, y la interoceánica no estaba en el plan intermodal de transportes que su propio gobierno había formulado 2006-2023. Es decir, la tecnocracia hizo su trabajo, pero Toledo caprichosamente decidió hacer un proyecto que no estaba ni en el plan quinquenal ni en el plan de mediano plazo del MTC. Ya, primero, no es culpable la tecnocracia, entonces, punto. Una parte de la tecnocracia no es culpable, y eso tienes razón. Ahora, luego de eso, igual, digamos que se hacía la interoceánica del sur, pero había formas de hacerlo. ¿Okay? Si la interoceánica del sur, el propio estudio de factibilidad, muy mal hecho por la empresa Alfa Consult, decía que iban a haber 88 camiones en Madre de Dios dentro de 10 años, es decir, 10 años después del 2005, o sea, el 2015, digamos, obviamente no podías ir a una obra tipo concreto asfáltico, que es la solución más cara para pavimentar. Tenías que haber habido a una solución más barata de pavimento económico, en mi opinión. Pero como el estudio de factibilidad era falso, es decir, mentía, y lo que decía era que Madre de Dios iba a tener 89.000 hectáreas nuevas a una rentabilidad de 85% en promedio. O sea que Madre de Dios iba a pasar una potencia agrícola superior a Lambayeque y Piura juntos. Ya te imaginas que eso era falso, eso no era así. Con eso se inflaron como $600 millones de beneficios. Entonces acá el problema es, no dejaron trabajar a la tecnocracia del sistema de inversión pública, porque para evitar que se desnude, ¿no es cierto?, que habían inflado cientos de millones de dólares en beneficios, que hubiera generado que se tenga que ir a una solución más económica, más austera, más barata de ese proyecto, lo que hacen es exonerarlo del SNIP. Por eso es que es particularmente grave la exoneración del SNIP, porque no es que era un proyecto súper bueno y se exonera por apurarse. En realidad yo creo que es un error quitarle su trabajo a la tecnocracia, y además es raro, ¿no?, que un ministro de Economía y Finanzas exonere un proyecto que valía 4 veces el presupuesto de inversión pública del Ministerio de Transportes de ese año. Entonces, sobre el error de la exoneración del SNIP, se comete otro error gravísimo, que es... Perdón, ¿lo tenía que hacer el Ministerio de Economía o el Ministerio de Transportes? En esa época, la regla decía que lo tenía que revisar la oficina del MTC, o sea, la OPI del MTC, pero como era un proyecto que iba a tener garantías y cofinanciamientos públicos, también tenía que mirarlo el MEF, porque obviamente iba a generar pasivos, ¿no?, durante un montón de años. Entonces lo tenían que revisar los dos. Al exonerarlo del sistema de inversión pública, nadie lo revisa, no se descubren las mentiras que nosotros gritábamos por los medios de comunicación, pero nadie quería hacernos caso, y luego se comete otro error grave, que es que se licita sin expediente técnico. Al licitarlo sin expediente técnico y hacer la licitación a toda velocidad... Sin expediente técnico. Claro, no se hizo expediente técnico. Pero es una forma de decisión también totalmente política. Totalmente política y totalmente rara, porque además fue la primera vez que un proyecto vial se licita sin expediente técnico. Después se han cometido estos errores de forma posterior, ¿ok? Pero en ese momento de la historia del Perú, la Interoceánica del Sur fue la obra más grande vial, la primera que se exonera del SNIP y la primera que se licita sin expediente técnico. Al no haber expediente técnico, nadie sabe cuál es el costo de la obra. Al no haber costo de la obra, los postores reclaman y dicen: yo no puedo presentar sobres si no me pones una cláusula que diga que el verdadero precio de la obra se va a generar después de la licitación, cuando nosotros hagamos los estudios definitivos de ingeniería. Entonces se pone una cláusula maldita, nefasta en el contrato, en la que se establece eso. Entonces ahí la tecnocracia de Univision falló terriblemente, porque esa cláusula es, digamos, la que desata, digamos, el problema principal. Eso sí fue responsabilidad de Proinversión. Sí, del CEPRI de Proinversión, ¿no? Que estaba a cargo de la licitación. Y obviamente por el entusiasmo del presidente de la República. Bueno, hoy día... El presidente de la República fue, según se ha informado, a una reunión de Proinversión a exigir que se haga el proyecto, que no sé qué. Siempre estuvo claro que, digamos, el presidente de la República era un entusiasta. Algunos que querían ver benignamente su rol pensaban: ok, la Interoceánica del Sur es una obra importante en el sur, él quiere subir su aprobación, quiere congraciarse con el sur, por eso empuja la Interoceánica. Pero esa cláusula es terrible, porque la Interoceánica del Sur se convirtió en la única licitación sin precio de la historia de Latinoamérica. ¿Okay? Es decir, se licitó a menor cofinanciamiento, pero el factor de licitación ya no importaba. Lo que importaba era que los postores tenían una cláusula que decía que el precio iba a depender del estudio definitivo que ellos hicieran y que revisara Juan Carlos Ceballos en Ocitrán.
Bueno, lo siguiente que ocurre, pero estas son como las condiciones del problema grave. Y en Proinversión en ese momento, ¿quién fue responsable de tomar esa decisión? Claro, el director ejecutivo era René Cornejo, el CEPRI era presidido por Sergio Bravo, que luego fue el primer viceministro de Transportes de Alan García, ¿no? Entonces, digamos que los tres operadores principales alrededor del caso de la Interoceánica Sur son Sergio Bravo, presidente del CEPRI, René Cornejo, director ejecutivo de Proinversión, y Juan Carlos Ceballos, presidente de OCITRAN, que es la entidad que revisa los expedientes técnicos durante el gobierno de García. Y en el periodo de García se dan las consecuencias, ¿no? Es decir, el proyecto pasa de 890 millones de dólares a 2.300. Cuando en realidad el proyecto pudo haber costado tranquilamente 600 millones de dólares si lo hacíamos en pavimentos económicos. El gobierno de Alan García, para que tengas una idea... Pero en pavimentos económicos se destruía en un segundo. No. La carretera, por ejemplo, Cañete-Chupaca es pavimento económico. Alan García ha hecho 10.000 kilómetros de pavimentos económicos, ¿ok? A un costo de $300.000 kilómetro. Es cierto que son de geometría angosta. Pongamos el ejemplo de que vamos a hacerlo con una geometría completa. Costarían más o menos el doble, ¿ok? La Interoceánica pudo haber costado 600 millones de dólares hecha de forma austera, en proporción a un flujo de 88 camiones por día, proyectado 10 años, ¿ok? Eso quiere decir que el flujo era todavía menor en los años iniciales, y habría costado 1.700 millones de dólares menos, ¿ok? Pero claro, ganancias de 20%. Sobre 600 millones son solo 120. Ganancias de 20% sobre 2.300 son 400 millones de utilidades. Las sobreganancias estimadas de Odebrecht, según mis propios cálculos, son más o menos 340 millones de dólares de sobreganancias. En este caso, la Interoceánica del Sur, solo en los tramos 2, 3 y 4. Pero las pérdidas para el país son de alrededor de 1.700 millones de dólares, porque en realidad se pudo haber tomado una opción mucho más modesta, más parecida a lo que luego el gobierno de Alan García ha hecho en materia de pavimentos económicos. Hay una información de que este proyecto en realidad cuesta como 4.000 millones de dólares considerando el mantenimiento, no sé, claro. ¿Eso tiene sentido? La Tesorería de Provías Nacional ha señalado que si sumamos los gastos de inversión, más el subsidio al mantenimiento, más algunas adendas un poco interesantes, digámoslo de alguna manera, que han permitido que gastos de emergencias, que en mi opinión tenían que ser cubiertos por el concesionario de acuerdo al contrato, pero que aparentemente alguien ha interpretado que podía cubrirlos el Ministerio de Transportes, ¿okay? Que sumando todo, en todo el periodo, el gasto ejecutado por el MTC da 4.500 millones de dólares. Es el informe oficial de la Tesorería de Provías Nacional, que ayer lo levantó Llovera en Cuarto Poder. Entonces, claro, si uno compara esos 4.500 millones de dólares, que ya no es la inversión, ¿no? Es la inversión más todo lo demás. Claro. Porque son 2.300 más otros montos. Así fueran solo 3.000 millones. Si lo comparas con el comercio que se generó entre Perú y Brasil el 2015, que son 3 millones de dólares, te das cuenta claramente que el tamaño de los beneficios era chiquito y los costos eran inconmensurables, ¿no? Y si te fijas que la carretera central, el Irsa Centro, que era una obra con menos inversiones requeridas y mucho más impacto en el desarrollo, se postergó por hacer esto, está claro que lo que no debemos volver a permitir en el Perú es que nos salgamos de la planificación que, como tú dijiste, hace la tecnocracia. La tecnocracia hizo un buen plan para el MTC, pero por capricho político y por capricho presidencial se hizo todo este desbarajuste contra las prioridades de inversión pública y además tomando decisiones que yo espero que el Perú no vuelva a tomar. Cuando yo diseñé el primer programa de concesiones, sacamos la red vial número 5 cuando yo era viceministro, todavía con Alejandro Toledo, pero en ese proyecto, uno era autosustentable. Hicimos con expediente técnico, sabíamos cuánto costaba la obra. Tuvimos varios postores, porque lo hicimos de un tamaño que permitía que los nacionales compitan con los extranjeros. En la Interoceánica empaquetaron las obras de un tamaño tal que ningún nacional podía competir. Sí, pues. Es decir, en lugar de partirlo en 8 pedazos para que participen más actores, solo se hizo en 2 para que solo participen extranjeros que ya estén localizados en el Perú. Ahora, tú has estado en la municipalidad, no tenemos tiempo lamentablemente, en la municipalidad de Lima, cuando por ejemplo, se otorgó esto de las rutas de Lima. Esta es una obra que reunió todas las, digamos, todos los pasos tecnocráticos habidos y por haber, porque ha terminado estallando. Es decir, alguien no hizo un buen estudio respecto del tema del peaje, que no se podía hacer de esa forma, o que tenías que hacer una vía paralela, o no lo podías poner ahí. En fin, incluso en el propio contrato se pone la posibilidad, bueno, si hay revueltas, entonces ya, ¿no? Es una cosa increíble. Digámoslo de esta manera. La cláusula de fuerza mayor
No, en realidad es una cláusula estándar, ese no es el problema de ese contrato. Ese contrato, con 1/3 de los peajes, palanca 590 millones de dólares de inversión que se concentran en Panamericana Norte. Yo sí creo que fue un error que no se ponga explícitamente que el peaje espejo, que se tenía que hacer cuando se terminen todas las obras, que Castañeda no terminó, porque falta por lo menos el intercambio vial Cantacallao y un montón de obras más para convertir la Panamericana Norte en autopista, ¿okay? Que ese es el objeto del proyecto, ¿no? Bueno, el informe de la oficina, no sé cuántos, dice que sí se terminaron todas las obras que están en el contrato, todas las obras en el norte. Totalmente la parte falso. Norte. Totalmente bueno, falso. Eso es lo que dice el informe. No, el informe está mal. Es clarísimo. Si tú vas a la página web de Ruta Nuevas de Lima, sale el contrato. Si miras el contrato, miras el anexo 1, están las obras. Ya. De las 4 obras gigantes, de los 4 intercambios viales grandes, Alisos, Infantas, Óvalo Naranjal, falta el Cantacallao, que es el más importante. Ya. Y además Jaime Villafuerte declaró que habían suspendido, ¿okay? El óvalo Cantacallao. Y de hecho, si tú vas del óvalo Javich al óvalo Ancón, no está el óvalo Cantacallao. Por lo tanto, es falso que se hayan terminado las obras en Panamericana Norte. Tenía que estar terminada esa. Y esa y otras más. O sea, la única forma de que pueda haberse autorizado el peaje espejo era que todas las obras estén listas y sea una autopista menos 7 kilómetros de multicarril desde el óvalo Javich hasta el óvalo Ancón. Entonces, Castañeda en realidad, cuando pone el peaje espejo sin haber terminado las obras, estaba haciendo algo ilegal. Y por lo tanto, la protesta era totalmente legal. Ahora, claro, la propuesta ahora va más allá porque ya la gente está en contra de cualquier peaje, ¿no? La situación se ha convertido en una situación complicada por el mal manejo de la situación. Entonces, sí creo que fue un error no precisar que el peaje debió estar fuera del casco urbano de Puente Piedra. Es más, el peaje actual, en mi opinión, también debería salir del casco urbano. Porque cuando uno hace concesiones, si hay que mover un peaje para no generar conflictos, lo mueves, ¿ok? En Chilca se movió en la red 6. En muchos lugares, cuando tú pones un peaje que impide que el pueblo vaya al grifo y de regreso, obviamente tú lo mueves, ¿no? Pero yo creo que es un caso completamente distinto, ¿no? Bueno, eso lamentablemente ya nos hemos pasado 5 minutos en realidad. Me invitarás otro día. Pues, tendremos que repetir ya con mayor profundidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Gustavo Guerra García, por su participación. Ya vamos a una pausa. Una pausa.